En el día de hoy vamos a visitar la exposición sobre el olivar que ha organizado la asociación Acupamar, pues por motivo de las jornadas de patrimonio de Marchena. Estamos con socios de la asociación, con su presidente. ¿Qué tal? María, buenos días. Buenos días. Eloísa, buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Y con Antonio. Buenos días, Juan Antonio. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos ya en la exposición, ya se inauguró en su día. ¿Cómo está resultando, José María? ¿Está teniendo aceptación? ¿Tenéis visitas? ¿Los colegios qué tal? ¿Están llenos ya por aquí? Ha tenido una aceptación bastante importante en los días que llevamos. Llevamos desde el sábado. Los primeros días, el sábado y el domingo, pues nuestro compañero que está proyectando lo puede también decir, que se ha explicado el molino no menos de 5 veces el primer día, 4 veces el domingo. La proyección igual, quiere decir que ahora mismo el sábado y el domingo nos visitaron no menos de 100 personas cada día, si no me equivoco, y el lunes, martes, en lo que llevamos ahora mismo, pues ya va viniendo menos gente, como es lógico, más un goteo. Y en cuanto a los colegios, ahora mismo tenemos ya de Santa Isabel 2 días cogidos para que lo visiten por la mañana. De Isidro Arsenegui, de alumnos de por la tarde, también ya están concertados. De Padre Jesús también hay todos los párvulos, van a venir. De Juan 23 me llamaron y falta por concretar el día. De López de Arena también van a venir un grupo, como mínimo, concertado ya. Quiere decir que a partir de la semana que viene vamos a estar bastante ocupados por la mañana, lo cual nos llena de satisfacción porque ese es el objetivo que pretendíamos. Pues iba a preguntar el objetivo de la exposición, Eloísa. Cuéntame un poquito por qué se monta y qué se quiere mostrar con esta exposición. Bueno, pues nosotros, esto ha surgido dentro de la Junta, lo hemos debatido mucho y creo que lo hemos planificado con todo lujo de detalle. Primero con unas jornadas, con unas ponencias, 4 ponencias sobre la cultura del olivo en general. Después con esta exposición y después con un acto de clausura que se hará en San Agustín. El objetivo fundamentalmente es acercar el patrimonio y la cultura al pueblo, que el pueblo conozca este patrimonio que quizás sea más desconocido para la gente, porque este patrimonio etnológico hay personas que lo conocen pero lo tienen olvidado y otras personas que ni siquiera lo conocen. Entonces nuestro objetivo es poner en valor esta riqueza cultural, este patrimonio etnológico, para que se pueda conocer, respetar y conservar. ¿Qué es lo que está llamando más la atención de la exposición? Bueno, lo que más está llamando la atención es, primero, hombre, llama la atención a la gente más joven y además no es que llame la atención, sino que parece como si volviera la nostalgia de las personas mayores que vienen, ven primero los aperos e incluso cuando le estamos explicando el funcionamiento del molino y el funcionamiento, ellos aportan nuevos conocimientos, porque nosotros estamos aprendiendo mucho de lo que nos están aportando el público, porque hay muchas personas mayores, nos cuentan sus vivencias, porque hoy en día en Marchena cualquier persona con 60, 70 años, quizás quede muy poca que no hayan conocido lo que es la aceituna en el campo, y era un pueblo que vivía, casi todo el mundo vivía de eso, del campo, y casi todo el mundo iba y hacía la temporada de la aceituna y nos contaban cómo funcionaban. Cuando le ponemos el vídeo, el documental, que también tiene imágenes antiguas, pues le viene la añoranza y le vienen los recuerdos de cómo lo hacían ellos. Así iba yo, así me llevaba mi padre, así. Y nos cuentan muchas anécdotas de sus vivencias. O sea, que la exposición está sirviendo para seguir aprendiendo, ¿no?, sobre este mundo en Marchena, sobre se están descubriendo nuevos molinos. Por supuesto, hemos indagado, preguntando a unos y a otros, ¿quién sabe más de molinos? ¿Quién era molinero? Entonces nos han ido llevando a personas de 80 y tantos años, que bien sea porque ellos trabajaban, o porque vivían, o porque eran suyos, nos han ido señalando pues los molinos que había dentro del pueblo. Nada más que lo hemos puesto en un panel los de dentro del pueblo, y por tanto ahí salían más de 20 y tantos, inclusive están saliendo más.
porque allí también había uno, allí también había otro. Y bueno, como bien han dicho mis compañeros, el objetivo que pretendemos es que ya no solamente los mayores, que lo están recordando y están viviendo y nos están contando efectivamente muchas anécdotas y curiosidades, sino que los que tienen menos de 50 años, 55, que han visto menos este tipo de patrimonio, pues lo conozcan, lo admiren, lo respeten y sobre todo, como bien ha dicho Elo, que lo conozcan y lo respeten y lo guarden y lo protejan. Que es el objetivo que pretendemos aquí, es que esto no se quede solamente en un mes, sino que de alguna forma, si no aquí en otros sitios, se vaya recogiendo material para formar uno de los muchos museos que faltan en Marchena, que es un museo etnológico. ¿Y quién ha aportado todo este material que estamos viendo aquí, en esta exposición? Pues nos ha sorprendido porque pensábamos, habíamos hablado con 3 o 4 o 5, habíamos hablado unos y otros, mira, pues fulanito, tiene en su nave, en su galeón, en su cortijo, y teníamos localizado 4 o 5 personas, pero se nos fue desmadrando, es decir, que todavía hasta ayer y hasta hoy mismo están trayendo cosas, y son por tanto una relación que lo tenemos puesto ahí, agradeciéndoselo a los que nos lo han cedido, en 20 y tantas personas. Y me consta que hay muchas más personas que están deseando, pero lo que pasa es que queríamos cerrarlo para poner fotos de las imágenes y de momento lo tenemos cerrado, pero que sí, que la gente se ha volcado, lo cual nos ha sorprendido. Una exposición que está abierta a todo el mundo que quiera venir. ¿En qué horario lo puede hacer y hasta qué días? Sí. Bueno, pues aquí estamos por la tarde de 7 a 9 y media para todo el pueblo en general, y por las mañanas todas esas visitas concertadas que nos lleguen, tanto de escolares o incluso si vienen grupos de fuera con interés de visitar el molino, pues lo podrían hacer, porque aquí estaremos para atender, porque una vez que este trabajo se ha montado y está teniendo el éxito que está teniendo, pues lo que queremos es que mientras más personas lo conozcan, mejor. Recordamos que estamos en uno de los molinos que mejor se conserva en Marchena, ¿verdad? Sí. De la familia Sant. Sí, el molino se conserva tal cual era, e incluso estamos todavía descubriendo cosas que ni los propios propietarios conocían, e incluso guarda la esencia que muchos de los visitantes mayores nos llegan y nos dicen. Hay una anécdota de un hombre que llegó el otro día y decía, es que huele a molino, porque están los caballos, huelen a las bestias que movían el molino, el gato que anda por aquí suelto, subiéndose por un lado por otro, una gallina suelta, es decir, el olor al aceite que huele dentro, al aceite y al pechín, es decir, que le trae, no hay solo sensaciones oculares, sino hay otras sensaciones olfativas y otras sensaciones sensitivas que le transportan a lo que era un molino en plena actividad. Bueno, pues esas sensaciones no las podemos mostrar por la cámara, esos olores, pero sí lo que podemos hacer es mostrar las imágenes. Que me gustaría hacer un recorrido con vosotros. Bien. Y que nos expliquéis, ¿no?, lo que hay, cada pieza, cada cosa que tenemos aquí en el molino. En principio son los paneles. Los paneles, que a lo mejor es lo que menos se está a lo mejor atendiendo o aprovechando, porque claro, como hay tanto que ver, si una persona viene con media hora o 3/4 de hora, a lo mejor no tiene tiempo para ponerse detenidamente a ver uno a uno cada panel. Entonces en los paneles hay mucha información que hemos investigado y la hemos recogido ahí, y son muy ricos y nos aporta muchos datos curiosos y otros pues históricos, y de esta tarea que traemos, que es la cultura del olivo, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos querido hacer una introducción a lo que es esta exposición sobre la cultura del olivo, pues haciendo una introducción histórica. Ya sabemos que el olivo es un árbol milenario, pero ¿dónde surgió el olivo? ¿Dónde se cultivó por primera vez? Pues en Oriente, en la zona de Siria, Palestina, Afganistán, Irán, y probablemente a lo mejor también en otros lugares. Pero ¿cuál es el origen del olivo?
El olivo procede del acebuche. El acebuche es el olivo silvestre. Bueno, pues el hombre en esa zona que ya hemos mencionado cultivó el acebuche hasta domesticarlo y convertirlo en esa planta con aceituna carnosa y llena de aceite. ¿Cómo se extendió de oriente, cómo se extendió hacia occidente? Pues probablemente serían los fenicios con su comercio en el Mediterráneo, quienes primero los llevaron a las islas, sobre todo Creta, donde allí se desarrolló una cultura en la época del rey Minos, donde el aceite y el olivo tuvieron un protagonismo principal, y allí se encuentran los primeros documentos escritos que se conocen en unas tablillas de barro. Después también seguiría hacia Egipto, hacia el 2500 antes de Cristo, porque claro, el origen lo dataríamos sobre el 6000 o el 4000 antes de Cristo, pero ya en el 2500 se conocía en Creta, como he dicho, y también en Egipto. Egipto tiene la particularidad que fue el primero que utilizó una técnica ya para el prensado de la aceituna, que sería ese prensado por torsión, que se ven ahí en las imágenes. Y también fue un cultivo muy importante porque se aprovechó tanto como en alimentación, en farmacia, se aprovechó también como cosmético, como ungüento. Y la importancia del aceite y del olivo se demuestra también porque incluso en la tumba de Tutankamón se encontraron coronas y objetos hechos con ramas de olivo. De ahí podríamos pasar a Grecia. En Grecia, mira si era esta planta importante que incluso las leyes la protegían, y aquella persona que arrancase 2 olivos, pues era desterrado y además se le confiscaban todos sus bienes. Después, en la mitología, se recoge en el mito de Atenea, que tiene su olivo sagrado en la Acrópolis. Todavía actualmente aquellos que visiten la Acrópolis verán allí representado el olivo de Atenea. También se dice que quizá el primer olivo que llegó a Grecia lo llevase Hércules después de sus famosos viajes, pues fue el que plantó el primer olivo en el monte Olimpo. El monte Olimpo es la sede de los dioses. De ahí pasaríamos a Roma. En Roma, ya con el Imperio Romano sobre todo, se extendió el olivo pues a toda la zona mediterránea donde ellos tenían colonias. Y en esta época podemos decir que España y sobre todo Andalucía, la Bética, como ellos la llamaban, tuvo un protagonismo fundamental. Nuestros aceites se trasladaban a través del Valle del Guadalquivir, primero en carros en pellejos de animales, y después, cuando se embarcaban, se transegaba a las ánforas olearias famosas de la Bética. Cada ánfora contenía 75 kilos de aceite. Esas ánforas salían del puerto de Sevilla hasta Cádiz y de Cádiz a Roma y a muchos lugares del imperio. Tanto se exportó este líquido, ¿verdad?, el aceite, a Roma, que incluso allí en esa zona, como las ánforas no eran retornables, se rompían y se depositaban a las afueras del puerto en un descampado, y se formó con esas ánforas rotas, se formó un gran monte. Ese monte se le llama el monte Testasio, el monte de los tiestos, porque contiene más de 90 millones de ánforas, la mayoría toda procedente de aquí, de la Bética.
En la época andalusí, aquí la época musulmana, pues tenemos que el cultivo del olivo fue el que más se desarrolló en ese momento. Tanto es así que en numerosos escritos a Marchena se la conoce como Marchena de los Olivos. Pues en Marchena es curioso este panel, se ha hecho con mucho cariño, porque los restos arqueológicos atestiguan, restos arqueológicos por supuesto encontrados aquí en Marchena, atestiguan la importancia de esta planta, la importancia del olivo en Marchena. Si nos remontamos a la época romana, se descubrió un horno en el cortijo del río, en cuyo interior aparecieron semillas de acebuche, lo que quiere decir que el acebuche, para utilizarlo como combustible, sería bastante abundante en la zona. Después tenemos también en olivares cercanos a Marchena, en la cañada de la higuera, apareció esa interesantísima pieza de molino, esa piedra de molino, que probablemente sería el contrapeso de una viga de prensa. Después, en la misma cañada de la higuera, se encontró también un fragmento de ánfora olearia. Ese fragmento quiere decir también que de nuestro pueblo de Marchena partirían también cantidades de aceite que se exportaban de aquí a Sevilla, de Sevilla a Cádiz y de Cádiz a Roma, porque nuestro aceite era bastante preciado en ese momento. Después tenemos otros restos que así atestiguan la importancia que tenemos en Marchena dentro del olivar desde la antigüedad, como esa piedra de molino que apareció en Montemolín junto con otras más, y esta parece ser que formaría parte de un trapetum. El trapetum era una forma de molienda de la época romana. Y otra joya que tenemos y se puede contemplar, la podéis contemplar todos los marcheneros en lo que es el Museo de Cuyo Valera, en las dependencias de la Oficina de Información y Turismo, tenemos esa gran vasija que es un dolium romano también. Ese dolium apareció en el cortijo del río. Junto a este dolium también aparecieron algunas lucernas que servían para iluminar en la época. La piedra de molino anteriormente, no sé si la he documentado diciendo que apareció en Montemolín, la piedra de molino que perteneció a un trapetum. Después, en la época musulmana, tenemos aquí esa lucerna, también aparecida en nuestro término de Marchena, y en Marchena, en la época musulmana, tenemos que numerosos escritos atestiguan la importancia de Marchena, porque no se refieren a Marchena con el nombre simple de Marchena, sino Marcén de los olivos, Marchena, la Marchena de los olivos, por la importancia que esta planta tuvo en Marchena en esa época. Ibn Arabi fue uno de los que recogió en sus escritos, este escritor musulmán y padre del sufismo, fue el que recogió y nos atestiguó en numerosas ocasiones que estuvo aquí en Marchena y la nombraba de esa manera, Marchena de los Olivos. Después también otro dato bastante curioso que tenemos es la documentación que recientemente ha aparecido de que Cervantes estuvo en Marchena.
Cervantes no únicamente escribió, se dedicó también a otros menesteres. Fue nombrado comisario para abastecer, fue nombrado por Felipe II, para situarnos en el tiempo, un comisario para abastecer a la flota española que iba a ir a luchar contra los ingleses. Bueno, pues a él se le encomendó que viniese a Marchena a recoger aceite para abastecer a dicha flota. ¿Y por qué Marchena? Pues el aceite de Marchena en esa época tenía fama en toda España y además se decía que era aquí donde mejor se hallaba este líquido tan preciado. Aquí tenemos lo que se llama una cabria. La cabria son esos 3 palos que confluyen arriba y de la cual cuelga una romana que servía para pesar la aceituna y un cubo sobre el que se echaba una media fanega de aceituna con la canasta que estamos viendo ahora. Se llegaba ahí, se echaba en el cubo, se pesaba con la romana y se abría por la parte de abajo, la parte inferior del cubo se abre, tiene una trampilla para que esa aceituna cayese en un saco. Es curioso porque además de tener la cabria, hemos puesto ahí pues 6, parece una especie de caña, no son cañas, son palos de higuera, la mayoría son palos de higuera, y que son tajas con las que se realizaba la contabilidad de lo que se iba recogiendo por parte de cada cuadrilla o de cada casa en los cortijos y haciendas donde se recogía la aceituna. Es muy curioso e invitamos a todos los marcheneros y a gente que de fuera, por supuesto, a que nos visiten porque se les explicaría con todo detalle cómo funcionaba el hacer las tajas, los huecos ahí para la contabilidad del propietario y del trabajador, porque esa caña estaba dividida en 2 partes, una para cada uno. Aquí tenemos unas cuantas muestras de arados que se utilizaban en el olivar. No todos los arados se utilizaban en el olivar, solamente algunos. Uno de los más conocidos en Marchena es lo que los mayetes y los agricultores llaman la canga o ragaera, que aquí la tenemos media, con diferentes tipos de rejas, las 2/4, 3/4, la media luna, que llaman, y aquí hemos conseguido que un agricultor nos lo proporcionase completo, una canga completa. Iba tirado por un mulo generalmente. A continuación tenemos otros arados. Este en concreto, la mayoría de los marcheneros desconocen cuál es su función, pero este sí. Este es el conocido por el arado de vertedera o ruso. Entonces con ese se araban un par de veces en invierno y aquel en primavera y verano se utilizaban varias veces. Después tenemos aquí una muestra de instrumentos, de herramientas que se utilizaban para sembrar y para cuidar el olivar. Desde la rejailla, que es la primera que vemos allí, para limpiar los araos, la tierra o el barro que se le unía al arao, pasando por el pisón, el palín, la azada, el peto, el calabozo y el hacha. Estos 2 últimos servían para desbaretar, para podar, y el resto, desde el pisón al peto, para trabajar en el olivar, para hacer los cuchillos, para hacer los agujeros para sembrar en el olivar. Justamente en este panel se va haciendo una explicación muy sucinta, muy breve, sobre cómo se sembraba el olivo, ¿no? Bien a un pie o a estaca, o bien a garrote, es decir, que bien con un solo palo o con varios, ¿no? Cómo se cuidaba el olivar, los cuchillos, la poda, el desbareto, etcétera, ¿no? A continuación mostramos una serie de útiles relacionados con los animales que eran los que tiraban, ¿no? Ahí tenemos un horcate, una yugueta, tenemos aquí un yugo, tenemos aquí un garabato, que servían, esto para uncir a los animales, si eran 1 o 2 las yuguetas, si era 1 las yuguetas, si eran 2 el yugo. Y el garabato servía para ponérselo a un lado y a otro del animal, con objeto
de cargar sobre él algún tipo de materia, bien sea grano, bien sea saco, costales o también saco de aceitunas, que por eso lo hemos puesto. Inclusive nos han traído ayer mismo, nos han traído aparejos para aparejar un animal, ¿no? Fundamentalmente eran mulos. Si logramos localizar, que lo tenemos localizado, un mulo, pero hecho en plástico, para que montarlo, y se nos ha ofrecido ya gente para aparejarlo y ponerle los nombres, ¿no? A continuación tenemos, tanto en la parte que está cubierta como la que está descubierta, todo lo que es la recogida de la aceituna. Para la recogida de aceituna lo hemos dividido en dos partes. Una parte que es la que mostramos aquí, que es los objetos que el aceitunero utilizaba, desde los quincanos, precisos, todo tipo de instrumental, unos cuernos que eran para llevar el aceite y la aceituna, el aceite y el vinagre para aliñar. Mostramos aquí la trébede o estrebe, como llamamos aquí, para preparar la comida en el propio campo, ¿no? En el patio central hemos querido colocar algunos de los instrumentos, de los enseres, que prácticamente casi están en uso, ¿no? Solamente que son instrumentales más antiguos. Aquí tenemos un banco formado por dos patas de escalera en forma de tijera, en medio de la cual hay dos palos que soportan un lienzo, ¿no? Un lienzo sobre el que caía la aceituna. Aceituna que se desprendía del árbol, bien por una vara corta, llamada puraera o apuraera, o con una vara larga, que es la que mostramos. La aceituna que no se podía coger con el banco, porque estaba más abajo, porque estaba dentro del olivo, se cogía y se coge con un banquillo, que es similar al banco, pero mucho más pequeño y con una sola pata. Y por supuesto, para recoger la aceituna a ordeño, pues el macaco era lo que se utilizaba, ¿no? A ordeño, como todos sabemos, quiere decir cogerla una a una. Teníamos varias muestras de aceituna de ordeño ahí y aceituna de vareo en el suelo. Con el paso del tiempo se pasó de limpiar la aceituna en el olivar con soplillo, de lo cual no hemos encontrado muestra todavía, a limpiarse con un sarandón. El sarandón que hemos puesto aquí es de los más antiguos, que era un sarandón de madera. Hoy día lo que se utiliza, si es que se utiliza, es que ya menos, porque se limpia la aceituna en la misma almazara, pues se utilizan grandes sarandones de hierro. Aquí mostramos desde una vasija para aceite, de las garrafas tradicionales, que lo había de muchísimos tamaños, y la hemos querido poner sobre un cesto hecho de varetas de olivo. Las varetas de olivo, sabéis todo que se utilizaban para hacer todo tipo de cestas, etcétera, ¿no? Ahí tenemos una bomba manual para extraer aceite o para extraer también alpechín, para cualquier líquido, ¿no? Hoy día se utiliza para el gasoil, pero se utilizaba en los molinos para extraer alpechín o para extraer aceite. Aquí tenemos varias vasijas que se utilizaban también para el trasiego en el molino, y un enser muy curioso, como es un dispensador de aceite, de los muchísimos que había repartidos por el pueblo en las tiendas. Las tiendas comestibles se vendía el aceite a granel. Incluso la cooperativa, hasta los años 80, 80 y tantos, estuvieron vendiendo el aceite a granel. Y en muchas tiendas, pues bueno, hemos conseguido uno que nos lo ha cedido para que se pudiera ver. Inclusive ayer, pues nos proporcionaron, como hemos dicho antes, un aparejo completo, y después mostramos aquí algunas utilidades del aceite. El aceite o bien se utilizaba también para alumbrado. Aquí hemos puesto un candil muy antiguo, de hierro, como antes en tiempos de los romanos, ha explicado mi compañera, el de cerámica. Ahí tenemos una muestra de un candil de hierro, mucho más moderno, 2 orzas para guardar aceituna, un libro de almazara, de esta misma almazara, de Lausanne, donde ellos apuntaban la cantidad de kilos de aceituna que iban consiguiendo, la cantidad de aceite. Y una curiosidad interesantísima es esta vasija,
que es una botijuela para transportar aceite fundamentalmente desde la península de nuestra España hacia América. Si seguimos avanzando, aparte de ver lo que vimos antes del instrumental de los aceituneros, tenemos un velón utilizado para aceite, espuertas para transportar, bien sea cisco, carbón o también aceituna. Tenemos también brasero, porque el brasero es el lugar donde se metía y se mete todavía, hay personas, ya menos que el cisco, es decir, el residuo de la poda, que de menor entidad, más fino, se quemaba y se hacía pues una materia prima que servía para calentar, ¿no? Fundamentalmente en invierno. Y aquí tenemos todo recogido una serie de sahumadores, de canastas, de cestas, de hueveras, hechas con varetas, es decir, con ramas finas de olivo. Tenemos también una muestra de algo que citamos antes, que es la puraera, que no es más que una vara corta con la que se vareaba y se varea el olivo. Tenemos otra vara larga y tenemos también otras muestras de otras romanas. Las romanas hay de muchísimos tipos, más grandes, más pequeñas, en arroba, en kilo, en libra, y se utiliza no solamente, como sabemos, se utilizaba no solamente para la aceituna, sino también para los cerdos, para otro tipo de venta, ¿no? El aceite en Marchena no solamente se dispensaba en las tiendas, sino que también teníamos fábricas de aceite. En concreto, la más famosa y la que más tiempo ha estado es la fábrica de aceite de Antonio Sánchez Salvador en la calle La Silla, allí en los antiguos Pósitos. Y aquí tenemos muestras de botellas de aceite grabadas con su nombre y con su marca. La marca es La Marchenera, es la marca más corriente, más abundante. Y dentro de la Marchenera, pues había el aceite fino, puro de oliva, es decir, el aceite que más se asemeja a lo que era el aceite virgen extra, y después estaba el aceite corriente, el aceite de menor calidad. El envase era el mismo, pero le ponían una etiqueta cuando iba a servir para contener aceite corriente. Las botellas estas las vendían junto con el aceite, y si se devolvía el envase, te devolvían X pesetas, lo cual consta en la etiqueta. El aceite aquí costaba 34 pesetas y se devolvía el envase y le daban 7. Y ahí tenemos inclusive con el mismo envase y otra etiqueta, otra marca que era Martia, para aceite de orujo. Aceite de orujo de oliva. Aceite que pone de segunda. Y además hemos encontrado de otra marca, los Calés, y pone aceite extra fino, otro tipo de botella diferente. Quiere decir que se vendía el aceite a granel y se vendía también aceite embotellado. Aquí tenemos una muestra de uno de los muchísimos tipos de tinaja que tenemos todavía en nuestras casas muchas personas, en los chalés, en las casas de campo, para contener fundamentalmente aceituna. También podía ser para contener aceite. Los famosos Gonzalo son famosísimos aquí en Marchena. Esto que tenemos aquí abajo es una espumadera que se utilizaba en los molinos para quitar la parte superficial del aceite, las impurezas. Tenemos ahí una carretilla, también utilizada en el molino para transeguir o mover cualquier tipo de objeto. Y la máquina que tenemos detrás es curiosísima, nos han dicho que servía para limpiar la aceituna de suelo. Allí tenemos un instrumento que era para de medida, de media fanega. Igual que existían las canastas, también existía esto, se enrasaba y se utilizaba ese tipo de... Antes en madera y aquí lo vemos ya de metal. Y a partir de ahí tenemos un lugar donde hemos localizado los aprovechamientos del aceite. Igual que se aprovechaban las varetas que hemos dicho antes, el aceite usado, como bien sabemos todos, si no es un residuo que debamos tirar por la alcantarilla, ni tirar, por supuesto, por los fregaderos. Hoy día todos somos conscientes que eso es súper contaminante, pero lo más interesante es que además sirve como materia prima para obtener pues jabón, lavavajillas, detergente, como bien lo hace aquí en Marchena la asociación Adismar,
que, como sabéis, pues se dedica fundamentalmente a dar trabajo a personas con discapacidad y que utiliza el aceite usado, que le va llegando para obtener todo tipo de productos de una calidad inmejorable y además pues no contamina. La aceituna, una vez que se ha cogido de los olivos del árbol, bien sea ordeño o bien sea vareo, pues según una u otra, pues tenía un sitio un destino, ¿no? La aceituna de ordeño es lo que después se convertirá en la aceituna de mesa, que en Marchena ha tenido y tiene todavía muchísima importancia. Entonces, en este panel hemos querido recoger cómo se utiliza esa aceituna, la gordá, la manzanilla, la hojiblanca, para transformarla en aceituna de mesa que se exporta en su mayor proporción. Casil y La Marciense son las dos empresas que han tenido Marchena. Marchena todavía Casil sigue funcionando, solamente que está dentro de otra cooperativa mayor, y la industria aceituna marciense, la marciense como llamamos aquí, pues sigue tratando la aceituna de aderezo y exportándola en multitud de tamaños, formatos, deshuesada con un tipo, con un relleno, con otro, muchísimo. Pues eso es lo que se recoge en este panel. Y en este siguiente panel, después de una investigación bastante importante, hemos querido mostrar los molinos que existían en Marchena hacia mediados del siglo XX, entre los años 40 y 60. Seguramente habremos cometido algún error, posiblemente de nombre, y sobre todo faltarán algunos porque hemos localizado 24 dentro del actual casco de Marchena. 24, que no son pocos. No hemos querido recogerlos de fuera del pueblo porque se nos iría en el espacio. Queríamos que supieran los marcheneros en qué sitio concreto había molinos, de los cuales todavía en muchos subterráneos, en muchos cimientos, ahí están, ¿no? 24, la mayor parte por la calle de Santa Clara, la travesía San Ignacio, calle San Sebastián, desde la calle El Torno a la calle Olmedo, y desde la calle Santa Clara a Niño y Marchena, la Media Lanzá, Pepe Palanca, la Bermúdez Coronel, todo diríamos el exterior del pueblo en gran parte, y después se metían, como estoy diciendo, se metía por la calle Santa Clara, por la calle San Sebastián, inclusive, como hemos dicho antes, en la calle El Torno y Olmedo. La actual barriada de Olmedo está hecha sobre 25.000 metros cuadrados de un antiguo molino. En la calle Pernilla también había varios, y después los más lejanos eran los de Castro, que funcionó también hasta casi los años 80, y recientemente, en los años 60, se montó el de la cooperativa La Experimental, de donde están los bidones en la carretera parada. Bueno, pues vamos a empezar a explicar cómo funcionaba el molino. Técnicamente, lo primero que hacían era, aquí en el patio, que este patio se llamaba el patio de faena, que es donde se recibía, se acopiaba todas las aceitunas que van llegando, se acumulaban en esta zona que se le llama el trujal, que era donde se iban acopiando para luego ir pasando a la lavadora y de la lavadora al molino. Lo siguiente que tenemos es la lavadora, que era donde se llenaba de aceituna y de agua, y con estas paletas iban moviendo, iban lavando la aceituna para que quedaran limpias, y pasaban a una torba de recepción, y con un tornillo sin fin lo íbamos metiendo en el molino ya para el morturado. Como hemos dicho, la aceituna se alimentaba a través de este sinfín, que alimentaba la torba de alimentación de las piedras, y las piedras iban rodando, iban haciendo la morturación. Tenemos que decir que, según el propietario, este molino data que lo compraron ellos sobre la segunda mitad del siglo XIX, sobre 1840, 1850. Pero tiene vestigios de que cuando ellos lo compraron ya existía el molino, es decir, era un molino anterior, porque quedan restos de la prensa de vigas en la siguiente estancia. En un principio este molino era un molino de sangre
quiere decir que las piedras las movía un animal, una mula, y solo tenía una piedra. Una piedra y entonces, conforme fue evolucionando en el tiempo, pues se fue modernizando y cuando ya pudieron electrificarlo, surgió un gran avance en el molino. ¿Por qué? Porque aumentaron de una piedra, solo que era lo que movía la mula, a 3 piedras. Pasa igual que con la prensa. La prensa, en un principio solo existía la prensa de plato, que la presión se la daban las personas. No había electricidad, entonces la bomba de la prensa tenían unos volantes y 2 personas iban girando una rueda hasta que la prensa metía la presión que estimaban ellos, que era la óptima. De todas formas, era una prensa bastante rudimentaria porque solo trabajaba a 30 atmósferas. Trabajaba a 30 atmósferas y porque era la fuerza que eran capaces de meter 2 operarios dándole a la manivela, y una vez que se electrifican, se monta un sistema de transmisión por poleas que, como vemos aquí, que con un solo motor son capaces de mover todo el molino. Es decir, un solo motor, a través del sistema de transmisión por polea, mueve tanto las piedras como las 2 bombas y las 2 prensas. De forma de que, aunque nosotros pensemos que no eran muy listos, pues eran súper listos, porque con un solo motor, a través del sistema de transmisión, siempre en un sistema de transmisión hay 2 poleas. Una polea que es la conductora y otra polea que es la conducida. Si la polea conductora, que es la que tira, es más pequeña que la polea conducida, lo que multiplicamos es la potencia. Y si la polea conductora es mayor que la polea conducida, lo que multiplicamos es la velocidad. ¿Qué vengo a decir con esto? Que con un solo motor y a través de varias poleas eran capaces de poner todo en marcha con velocidades diferentes, es decir, y con potencias diferentes. Ellos eran capaces de poner las 3 piedras en marcha a una velocidad, es decir, por ejemplo, cuando era un molino de sangre, pues un mulo tardaba en dar una vuelta a casi 1 minuto. Sin embargo, cuando se electrifican y se monta el sistema de transmisión por polea, pasamos a 14 vueltas por minuto. Entonces la producción, como vemos, se multiplica por casi 10 o 12 veces eso. Y después, con la prensa de plato pasaba lo mismo. 2 personas lo único que podían hacer era meter hasta aproximadamente 30 atmósferas de presión. Cuando con las 30 atmósferas de presión tenía algo bueno, que el aceite que salía era un aceite excelente. Sin embargo, tenía un problema, que daba muy buen aceite, pero daba muy poco aceite. Es decir, entonces ya se metió la prensa nueva, que multiplicaba. Esa ya trabajaba a 150 atmósferas. Hemos dicho antes, y han salido en publicaciones, que la prensa trabajaba hasta 300 atmósferas. El hecho de que dijéramos eso era porque nosotros contábamos con los datos de la potencia nominal de la bomba. Sin embargo, gente que han estado trabajando en el molino nos contaban que el dueño, don Mariano San, como ellos le llamaban, decían que no quería pasar de 150 atmósferas, por 2 razones. La primera razón era porque a partir de 150 atmósferas el aceite que salía ya no le gustaba, y la segunda razón era que decía que había visto en una ocasión salir volando la parte de arriba de una prensa. Por lo tanto, no dejaba que subiera de 150 atmósferas. Entonces, ¿qué pasaba con la prensa nueva? Con la prensa nueva tenían la ventaja de que el primer aprieto lo hacían como la antigua, a 30 atmósferas, sacaban un aceite fino, que le llamaban, porque entonces no había tanta variedad ni tanta nomenclatura de aceites como hay ahora, sino que existía el aceite fino, que era el bueno, después estaba el aceite corriente y después estaba el aceite de segunda. Entonces, con la prensa nueva lo que eran capaces era de hacer 3 prensadas. Primero se hacía una prensada, se sacaba el aceite fino
Y una vez que sacaban el aceite fino, lo pasaban a tinaja y con unos cubos que ellos le llamaban arcones, iban sacando el aceite de las tinajas y la iban trasvasando a las tinajas donde ya quedaba el aceite. Bueno, entonces la habilidad, nos contaban estos señores que la habilidad de la persona que hacía eso tenía que ser una persona que estuviera muy acostumbrada, de forma que no llegara a sacar agua de la tinaja, y segundo, que hacían un movimiento para que no cayera nunca los residuos del fondo a las tinajas nuevas. Es decir, que dependiendo de la persona que lo hiciera, el aceite iba más limpio o menos limpio. La prensa, después de la primera prensada esta, se hacía una segunda prensada que ya se le metían 150 atmósferas, y entonces ya se sacaba un aceite que se le llamaban el aceite corriente. El aceite corriente ya era un aceite de menos calidad, porque ya le habíamos sacado, como quien dice, la crema al zumo de la aceituna, que era el aceite bueno y fino, y ahora le sacamos el aceite corriente. Y así y todo, una vez que se le daba una segunda prensada ya con esas 150 atmósferas, una vez que se terminaba, se sacaba y otra vez se esponjaba toda la masa con agua caliente. Y se sacaba una tercera prensada, que ya era aceite de segunda, lo que hoy conocemos como aceite refinado, que va un poco trastocado de forma para sacarle la acidez. Pero vamos, un aceite ya de bastante baja calidad, y aprovechaban todo. Entonces, una vez que trasvasaban el aceite desde las tinajas a las tinajas definitivas ya, que eran el depósito donde guardaban el aceite con las diferentes clases, quedaba el alpechín, y con una bomba, es decir, con una bomba iban trasvasando el alpechín a unos decantadores. Esos decantadores, que son los depósitos que vemos allí al fondo, esos depósitos decantaban el aceite. Todavía ahí, mediante un batido que le daban, todavía flotaba un poquito el aceite, y por el grifo de abajo iban decantando, iban sacando el alpechín, hasta que dejaban solamente el aceite, que también lo aprovechaban. Esta es la habitación en la que estamos hablando de que la familia Sanz compra el molino sobre mediados del siglo XIX, sobre 1850, y este es el vestigio que queda de que anteriormente existía un molino, lo compraron ya haciendo molino, pero existía una prensa de vigas. Nos encontramos en la parte de la capilla de la viga, es decir, esta zona se llama la capilla porque es la zona que está justo debajo de la torre de contrapeso. Aquí existía una viga aproximadamente de unos 17 metros, que el sistema se llamaba prensa de viga y quintal. Es decir, la viga partía de debajo de esta zona, que es de la capilla, y partía hasta el final. Al final tenía un husillo, una tuerca y una piedra colgando. Aquí, aproximadamente sobre a 2 metros de la capilla, existía una piedra que era donde exprimía el aceite. Esa piedra se llamaba regaifa. Regaifa es una piedra que tenía un canal donde se ponían los capachos, y la prensa los prensaba. Entonces, donde iba cayendo el aceite, iba cayendo en ese canal y lo iba vertiendo a las tinajas. Esa pieza se llamaba regaifa, y la pieza que apretaba se llamaba marrano. Entonces, la viga, como hemos dicho, tenía unos 17 metros, y a la mitad de la habitación de la estancia, tenía otras 2 vigas que se llamaban las vigas de la vija. Ahí se metía unos travesaños para sostener la viga arriba mientras se hacía el cargo, y una vez que se hacía el cargo, se levantaba con el husillo o la tuerca, y una vez que la viga estaba levantada, se quitaba la lavija, dejábamos caer, e incluso con la tuerca íbamos suspendiendo la piedra del final para que hiciera contrapeso en la piedra y hiciera el cargo. Con deciros que era un trabajo muy rudimentario. Tenemos unos datos de algún molino de piedra que nos contaban que cada vez que hacían un cargo
tardaban 8 horas, y, es decir, y no podían prensar más de unos 30 o 40 capachos. Mientras que en la viga, en la prensa primera, que ya era rudimentaria, que hemos estado hablando antes, se hacían 8 cargos diarios, y en la prensa moderna se hacían 6 cargos diarios. Pero claro, 6 cargos se prensaban 3 veces cada cargo. Es decir, que fijaros la evolución en el tiempo y en la eficacia de eso. Aquí hablamos de un cargo al día prácticamente, y allí en las otras hablamos en la primera de 6 y en la primera de 8 y en la segunda de 6 cargos, pero 6 cargos por 3, que serían 18 cargos diarios. Como vemos, la estructura de la habitación la conservan tal cual era primitivamente. Es un techo de parnudillo, digamos una forma de artesonado. Lo que pasa es que un artesonado rústico, un artesonado no es un artesonado, digamos, artístico, y se conserva tal cual está. Vemos que esta zona se ve que una vez que meten la prensa hidráulica, la reacondicionan para meter tinajas, porque esta no sería la bodega primitiva. La bodega primitiva la tendremos en la habitación de al lado, que eran donde tenían las tinajas, pero se ve que una vez que quitaron la prensa aquí, pues bueno, se reacondicionó y se metieron este juego de tinajas. Como hemos estado hablando antes, esta era la primitiva bodega, de mucha menos capacidad, de cuando estaba la viga de prensa. Todo esto son supuestos que tenemos, porque no tenemos datos fehacientes de lo que estamos hablando, pero son datos que, contrastándolo con otros molinos, es la estructura normal que había cuando había un molino. Estaba la zona de morturado, estaba la zona de prensa y a continuación la zona de almacenamiento. Entonces, esta suponemos que era la primitiva, que era donde en un principio se guardaba el aceite cuando era totalmente manual y se utilizaba la primitiva prensa de vigas. Bueno, pues nada más, solamente comunicaros de que estamos aquí todas las tardes, desde 7 a 9:30 hasta el 20 de octubre, e invitar a todo el pueblo de Marchena que cuando quieran pueden pasar a visitarnos y le haremos las explicaciones muy gustosamente, y para que tomen conciencia, para que conozcan cómo funcionaba antiguamente y para que la gente mayor recuerden cómo había sido su vida antes, que mucha gente lo miran con nostalgia y otra gente hasta con coraje, pero bueno, le recuerdan cómo habían vivido y cómo había sido la vida de un molino.